Bueno, gracias a Toto que me ha enviado este cacharrito, he convertido la pantalla de mi coche en una tablet. O sea, quedaros para ver todo porque esto os interesa un montón. Bueno, en el vídeo largo siempre os enseño lo que es la caja y cómo viene, ¿vale? En este caso, pues, una caja bastante sencilla, que era bastante difícil de abrir, la verdad, va bien cogida. Bueno, aquí tenemos el propio dispositivo que viene precintado y os voy a enseñar rápido, ¿vale? USB tipo C de alimentación, micro SD y SIM, ¿vale? O sea, trae para ponerle la SIM y que tenga el propio internet para no dárselo del móvil o de donde queramos. En mi caso, mi coche tiene internet, pero bueno, eso son suscripciones y cosas que no todo el mundo tiene. Luego quiero decir otra cosa. El aparato este no puede ser más pequeño, porque al final, si tiene una potencia decente, no puede ser más pequeño que la palma de una mano. Luego tenemos este USB, ¿vale? Que lleva un robacorrientes. Y es básicamente para enchufar uno al coche, de aquí al propio aparato, con estos. Y este a la toma de corriente del propio coche. Porque, a ver, funciona a 5 voltios y 1 amperio. Yo creo que mi coche directamente y la mayoría de coches con la toma original ya producen esa corriente. De todas maneras lo voy a probar, pero bueno, es básicamente por si no produce la suficiente corriente para funcionar. Pero bueno, aquí sale un esquema que es básicamente pues eso, el robacorrientes y el cable de datos. Pero es lo que digo, o sea, no sé, no creo que haga falta en prácticamente ningún coche. Luego, ¿qué tenemos más? Pues papelitos, ¿vale? Todo acolchado. Una guía de usuario que está pues en los idiomas, en todos los idiomas, básicamente, más populares. Aquí tenemos una tarjeta, ¿vale? Que tiene, que no la voy a abrir, es una SIM y tiene 100 megas. Esta marca no tiene nada que ver con muchas de las otras marcas. Opino que es de las mejores que hay, pero con mucha diferencia. Lleva muchos años haciendo cosas. Y nada, vamos a ver cómo se pone. Y en este caso vamos a conectarlo ya al propio vehículo. No le he puesto la SIM, básicamente porque se me ha acabado de olvidar. Pero bueno, le voy a dar datos desde el teléfono, aunque es lo que os digo. La SIM funciona y la SD no le voy a poner ninguna porque yo no la voy a usar como tal. Pero lo dicho. Simplemente aquí bajo mi coche tengo el USB. Cada uno tendrá lo suyo. Y veremos cómo se enciende. Ahí está. No, se enciende esta luz en morado, aunque no se aprecie por el RGB que yo estoy usando. Esta luz es moradita y se puede cambiar de colores. Ahí estaría arrancando y ya ha arrancado. Es muy simple el funcionamiento y todo. Al final es una tablet. Voy a enchufarla a mi teléfono para poder darle internet. Aunque es lo que os digo, o sea, al final, en mi caso, mi coche tiene internet, pero bueno, es mejor el del propio teléfono, que sé que no me va a fallar. Al final tenemos la interfaz de una tablet al uso, un poquito enmascarada para un coche, básicamente, en la que tenemos Spotify, YouTube, Amazon Music. Nos podemos conectar a OBDs del propio vehículo. Si tenemos la luz ambiental que no es original, le podemos poner música, vídeos, podemos controlar el LED del propio aparatito que tiene colores y tal. Y podemos meterle cualquier aplicación que tenga una tablet.
Es que la gracia de eso es esto, una fluidez en esto. Os voy a enseñar en Apple TV algo así rápido para que veáis que está el coche en marcha, solo para la gente que le gusta preguntar pues por estas cosas, o sea, si en marcha se puede ver y tal. Y como veis, pues puedo engranar marcha, echar hacia atrás y echar hacia adelante, cosa que yo estoy en un parking y por eso lo hago. Ahí saltaría básicamente lo del vehículo, pero bueno, para que veáis que se puede usar lo que os venga en gana. Puedes instalarle todas las aplicaciones que quieras, como las del OBD, para ver cuadros de relojes y tal. Vamos a instalar algo súper rápido y vamos a ver OBD para que veáis que esto al final es lo que os digo, es una tablet, ¿vale? O sea, aquí he visto también la de Pluto TV. Bueno, ahora ya no me sale, pero para los que queráis ver pues relojes y de todo, podemos instalarle juegos, podemos instalar un montón de cosas. También podemos ver vídeos de YouTube como en una tablet, ya lo he comentado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos los que os hayáis levantado, podemos ver trasnochado, la Fórmula 1 y todo lo que queramos, partidos de fútbol y tal, aunque yo lo dejo muy claro, esto no está pensado para ir viendo nada en marcha, solo cuando estés parado en algún sitio que puedas utilizarlo. Yo en ningún momento estoy enseñando a la gente que esto se usa en movimiento, simplemente os estoy enseñando un producto, ¿vale? El producto es que, como veis, es muy simple, pero muy, muy eficaz. Tiene Netflix, Prime Video, es que podéis descargar lo que queráis y si no están en un sitio los podéis instalar desde APK Pure o desde su selector de archivos. Al final es un móvil Android. Yo para lo que lo voy a usar es para ponerle la aplicación del OBD11 y para cuando esté en el parking aburrido o lo que sea, pues verme algún capítulo en Netflix o TikTok o jugar, como en este caso podemos jugar al High Climb Racing, que ya veis que esto no... O sea, es que funciona a las mil maravillas. Los controles del coche siguen estando, o sea, yo si quiero me puedo ir a la pantalla original de mi coche y si quiero pues me engancho aquí y juego. Y poquita cosa más, o sea, al final es lo que os digo, es una tablet, es un dispositivo que es súper potente, está súper bien optimizado y súper todo. Tenemos una calidad de construcción y lo mejor que tenemos es una garantía. A Toto aquí nos presenta un producto bestial y con unas sensaciones en general muy buenas por un precio pues que está en su media. O sea, al final estás comprando algo que merece la pena, que tiene unas características y que tiene una serie de cosas que al final hay que pagarlas. Por lo tanto, lo recomiendo y os lo digo, tenéis bajo todos los links y espero que os haya gustado el vídeo y que si estáis interesados, pues que lo veáis.